Bueno, bienvenidos a este cuarto conversatorio promovido por el Instituto de Políticas Públicas Aristides Calvani y FEDEC. Como saben, varios de ustedes que están conectados consecutivamente, esto es un esfuerzo de formación como uno de los objetivos del IFEDEC, proporcionar formación política ajustada a los tiempos y al contexto actual. En este momento, pues, la necesidad de llegar a personas de todo el país con limitaciones de movilidad y también las de la pandemia. Hemos decidido que fuera en un formato Zoom, porque también así las podemos grabar y colocar en el canal de YouTube del IFEDEC. Los primeros dos conversatorios fueron sobre el tema económico. La primera fue sobre el último libro de Roberto Casanova sobre la economía social de mercado, un modelo económico muy asociado a las mismas ideas que inspiraron la creación del IFEDEC. Luego tuvimos un análisis más de contexto económico con el economista Víctor Álvarez. La semana pasada tuvimos un encuentro con Fernando Mírez sobre la democracia occidental y hoy queremos dedicarle este tiempo de reflexión y formación política al tema del populismo. Un tema que últimamente pues, ha estado muy en boga en nuestro contexto democrático, tanto europeo como americano en general, y que nos preocupa mucho porque el populismo pues deviene en formas autoritarias, en pérdida de variables democráticas, etcétera, para lo cual hemos invitado al profesor historiador Pedro Benítez, escritor también, que conocemos desde hace tiempo, lo hemos seguido porque también ha sido dirigente político, ha tenido importantes responsabilidades en la Mesa de la Unidad Democrática, y bueno, es una persona pues altamente llamada por los medios de comunicación y siempre pues nos ilumina con sus argumentos y con su profundidad en la reflexión política, ajustada también siempre al contexto cotidiano, cosa que es difícil a veces hacer, ¿no? Llevar por un lado el estudio profundo de las cosas y también la capacidad de influir en el debate actual de las ideas y del contexto actual. Así que le damos las gracias a Pedro Benítez por haber aceptado la invitación a participar en este conversatorio. Seguimos la misma modalidad. Él va a darnos una presentación sobre el tema y luego abriremos una sesión de preguntas y respuestas del público. También las personas que están conectadas por YouTube, porque no tienen el link de Zoom, pueden hacernos preguntas a través del chat de YouTube, que también estamos pendientes de revisar. Al final del conversatorio, pues las palabras finales las dará el doctor Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Bueno, Pedro, muchas gracias. Te cedo el micrófono. Mercedes, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias al doctor Eduardo Fernández y al IFEDEC por esta oportunidad de tocar un tema bien complicado de asumir, porque lo primero que hay que decir del populismo es que hay poco consenso para saber qué finalmente es el populismo, ¿no? Ese tipo de expresiones, de definiciones políticas que se han convertido más en un instrumento de acusación mutua que en un instrumento de aclaración. Y ha llegado un momento en que, bueno, ya ahora todo el mundo es populista, no sabemos quién es populista o no, es como esas acusaciones que se hace de fascismo, ¿no? Que se hace desde la izquierda, ¿no? Todo el mundo es fascista, o como en algún tiempo hicieron los sectores más conservadores, sobre todo América Latina, que a cualquier reformista, viniera de la socialdemocracia o de la democracia cristiana, se le acusaba de comunista. Estoy recordando que al expresidente chileno, Eduardo Frei Montalva, o sea, Eduardo Frei padre, fundador de la democracia cristiana chilena y presidente del 64 al 70, bueno, lo acusaron de comunista, ¿no? En su momento, creo que el presidente Frei era cualquier cosa menos comunista, sino que era un hombre desde una visión, vamos a llamarlo así, conservadora socialmente, tenía una visión de que había que hacer reformas sociales precisamente para evitarle a Chile la tragedia que después le vino.
y parte de lo que le ocurrió a Chile, que tiene que ver un poco con todo este tema que estamos tocando, es que la incomprensión de la sociedad, de una parte de la sociedad chilena, a lo que Frei trató de llevar en su momento, bueno, finalmente llevó a Chile a una tremenda tragedia, que como terminó el gobierno de la Unidad Popular y los 17 años de dictadura. Lamentablemente, la memoria colectiva es frágil, ¿no? Y en América Latina tenemos como una tendencia siempre a chocar contra la misma piedra. Esto tiene mucho que ver con el tema del populismo. Si una parte del mundo ha sido fértil en estos tipos de movimientos, ha sido precisamente América Latina. Y una cosa que llama la atención es como continuamente estamos eligiendo gobiernos que se caracterizan por la irresponsabilidad fiscal, por agudizar la confrontación política en vez de buscar consensos para resolver problemas. Una de las características del populismo, yo me voy a adentrar un poco en esto, es que siempre busca un culpable. Más que buscar la solución, busca un culpable. En América Latina tenemos la tendencia a pensar, y hay una literatura que ha reivindicado el populismo en la última década, desde el punto de vista de la izquierda. La izquierda durante mucho tiempo fue muy crítica con el populismo, lo vio con mucho desprecio. De un tiempo esta parte lo empezó a asumir. Y hay una corriente intelectual que le empezó a ver cosas positivas al populismo en términos de movilización popular, de responder a demandas sociales legítimas, hay que decirlo, hasta que, oh divina sorpresa, apareció o reapareció un populismo de derecha. Entonces ya no nos parece tan simpático, ¿no? Desde ese punto de vista, que nos aparezca un populismo de derecha. Lo cierto es que el populismo no es un concepto político, no es un programa, no es una ideología, como lo puede ser el liberalismo, como lo puede ser lo ha sido el socialismo, como lo puede ser la socialdemocracia o la democracia cristiana. Esos son ideologías, tienen un cuerpo de ideas y vienen acompañadas de un programa de cambios, de reforma de distinto signo. Y pueden coincidir o se pueden separar, pero tienen unas referencias intelectuales muy claras. El populismo no es eso. El populismo es un estilo de hacer política. Se ha convertido incluso en una tendencia, pero es fundamentalmente un estilo de hacer política que se basa fundamentalmente en la movilización popular en contra de una élite. Es decir, buscar un culpable. Y como sabemos, esto tiene que ver mucho con la naturaleza humana. A nosotros, cuando tenemos graves problemas, lo primero que buscamos es un culpable. O sea, ¿quién es el culpable? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si el auto no me funciona, el culpable es la agencia o es el mecánico, ¿no? Hay que buscar un culpable y ponemos la búsqueda del culpable primero que la solución. Esto, por supuesto, pasa en las sociedades humanas. Cuando un país le va mal, las cosas son mal, tiene que haber un culpable, un responsable. Si uno lo analiza fríamente, eso no, conseguir culpable, bueno, puede ser muy bueno desde el punto de vista emocional, uno drena, ¿no?, las tensiones, pero eso no resuelve el problema. Hay que buscar el origen del problema y cómo lo resolvemos. Y una característica que yo le veo al populismo es eso. Hay una serie de demandas sociales, de aspiraciones sociales, de conflictos sociales que hay que resolver, y el populismo se caracteriza por movilizar a los que se sienten excluidos de la sociedad detrás de unas banderas, pero siempre buscando un culpable. Y ese culpable siempre es una élite. En España se habla de la casta, ¿no? En los últimos años, algo que ha utilizado mucho el partido de izquierdas Podemos, que una novedad de Podemos es que ellos se asumen como populistas. Eso es una novedad para la izquierda española. En otras épocas ustedes recordarán que se hablaban de las cúpulas podridas, ¿no? Ahora se habla de la élite globalista desde la derecha, ¿no? Un ejemplo de populismo lo vimos nosotros en enero del 2021, cuando ustedes recordarán era pautado por la Constitución de los Estados Unidos. Se reunían los colegios electorales en el Congreso para sancionar la elección que ya todo el mundo sabía por medio del voto popular del nuevo presidente Joe Biden. Y el presidente Trump en ejercicio movilizó a las masas, movilizó a su pueblo en contra de la élite corrupta de Washington. Y esa élite y ese pueblo se movilizó al símbolo de esa élite corrupta que era el Capitolio. Un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos, algo que estuvo muy cercano a un golpe de Estado porque fue el intento violento de cortar el proceso democrático de acuerdo a la Constitución de 1789.
87, pero en esas horas, todas las características típicas del populismo, nosotros las pudimos ver ahí. Un líder carismático, una masa que lo seguía, que se identificaba como el pueblo, que se sentía indignada porque estaba convencida ese grupo que se le había robado una elección, y millones de norteamericanos se sintieron identificados con esa protesta. ¿Qué había detrás de todo eso? Bueno, se estudió mucho, unas clases blancas que se sienten excluidas por los cambios que se han producido en Estados Unidos, por la globalización, por las políticas que ellos llaman progresistas. Entonces Strong identificó a un culpable. Esas características son muy típicas del populismo y lo hemos visto a lo largo del tiempo en América Latina. Otro aspecto que a mí me interesa mucho tratar de comprender es por qué en América Latina tenemos la tendencia de cada cierto tiempo elegir un tipo de liderazgo que sabemos que nos va a hacer daño. Es como una cosa que es casi como inevitable, ¿no? Podemos estar viendo la casa del vecino arder y digo, eso no me va a pasar a mí, pero es como una atracción, como las luciérnagas con la luz, ¿no? Tienen que ir allá a quemarse y no hay forma de evitarlo. Por poner un ejemplo, Perú, ¿no? Perú tuvimos una elección el año pasado de dos populismos, claramente. Un populismo de derecha, claramente, que es el fujimorismo, con todo el estilo típico del populismo, Keiko Fujimori, que hereda el mandato carismático de su papá, con que una parte muy importante del pueblo peruano se ha identificado a lo largo de los tiempos, que siente un gran desprecio por las formas institucionales, que reniega los acuerdos políticos. Esto es muy interesante del populismo. El populismo reniega del acuerdo político, el entendimiento político. Vives de la confrontación, del enfrentamiento. Eso es lo que motiva y moviliza a la masa y moviliza su indignación. Y por otra parte, un populismo de izquierda. Claramente la candidatura del presidente Pedro Castillo tuvo todas esas características, pero del otro extremo ideológico. Y vimos cómo ellos finalmente llegaron a la segunda vuelta. El caso de Perú me llamó mucho la atención porque tuvieron un candidato, Hernando de Soto, autor de este libro, El otro sendero, que sería un presidente de lujo en cualquier parte del planeta. Hernando de Soto podría ser primer ministro de Noruega o de Suecia, tipo de lujo, llegó de cuarto en la elección. Y en cambio, los peruanos se vieron atrapados por dos liderazgos, a mi modo de ver, no estoy siendo aquí objetivo, trato de ser honesto, pero no soy objetivo, a mi modo de ver, muy autodestructivos, que tenían, donde, en el sentido que no aceptaban la legitimidad del otro, que el otro sobraba en el juego político. Un sector político peruano ha pensado, y eso es lo que estamos viendo en Perú en estos momentos, que era preferible que ganara Pedro Castillo porque era más fácil sacarlo del poder que sacar a Keiko Fujimori, era más riesgoso dejar a ellas en el poder. Es decir, no se jugó a la estabilidad del país, sino a todo lo contrario. Lo estamos viendo en el caso ahora, por ejemplo, de Colombia, con el pacto histórico y Gustavo Petro, que tiene muchos rasgos, mucho del estilo populista, mucho de la retórica populista, una forma de identificar el populismo precisamente por su discurso, por su retórica y por la aparición de un líder carismático. Otro ejemplo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de México. Me gusta mucho comparar el caso del presidente López Obrador con el caso de Jair Bolsonaro. Se supone que están en dos extremos, los dos extremos ideológicos, ¿no? Y sin embargo, en muchas cosas concretas, Bolsonaro y AMLO se parecen muchísimo. Bolsonaro no le ha podido hacer más daño a la institucionalidad brasileña porque no tiene el poder para hacerlo, porque la propia centroderecha lo tiene amarrado y hay una serie de acuerdos institucionales en Brasil que lo impiden y los estados tienen mucho poder y es un país muy grande. En cambio, en el caso de AMLO es un poco distinto y ya vemos que AMLO está tratando de cambiar la conformación del Instituto Nacional Electoral o tratando de cambiar la conformación de la Corte Suprema de Justicia, siempre en nombre de un pueblo indignado que ha sido excluido a lo largo de muchas décadas e incluso de siglos. Y en eso consiste su cuarta transformación. Pero en cosas muy prácticas los dos se parecen.
Y para cerrar este comentario, otra cosa que me parece que llama mucho la atención es la extraordinaria buena química que hubo entre López Obrador y Trump en el último año. El primer año de López Obrador coincidió con el último año de Trump. Se suponía que no se podrían ni ver porque Trump había dicho cosas terribles de los mexicanos y AMLO está en la tradición del viejo PRI mexicano, del nacionalismo mexicano, y la verdad es que el segundo viaje que AMLO ha hecho en toda su vida fuera de México lo hizo como presidente para visitar a Trump. Y la relación fue maravillosa. Una identificación muy especial. Esto pasa un poco por debajo de la mesa, pero pueden revisar las páginas web, y eso llamó mucho la atención tanto en México como en los Estados Unidos, porque otra característica de estos tipos de líderes es que se reconocen mutuamente. Aquí la cosa del hombre fuerte es muy importante. Y luego el tema de qué permite que surja este tipo de liderazgo. A mí me llama, para tratar de entender, de ilustrar este punto, me llama mucho lo que ocurrió en Italia. En Italia, con la crisis de los grandes partidos en los años 90, el derrumbe de la democracia cristiana, el derrumbe del Partido Comunista, por lo que ocurrió en el muro, con la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque socialista. Y cuando el sistema de partidos se vino abajo, apareció lo que podemos llamar fue el Juan Bautista del populismo o del neopopulismo de derecha europeo, que fue el señor Silvio Berlusconi. Berlusconi tiene todas las características, Berlusconi fue el propio Trump italiano, ¿no? Todas las características del líder populista carismático que se conecta directamente con la masa de sus seguidores, no hay una estructura política, no hay un partido que lo sustente, y además lo hizo desde algo que fue novedoso en aquel momento, no había ocurrido, a través de la televisión. Hoy en día ese papel lo están cumpliendo entonces las redes sociales. Bueno, muy bien, vamos entonces a aterrizar un poco los conceptos. Mercedes, no te pregunté de cuánto tiempo disponemos, porque a veces uno se expira y se encadena y se le va el tiempo. Mira, pensamos una media hora y luego Perfecto. pasamos al conversatorio. Perfecto, entonces vamos entonces a las láminas para ir precisando algunos conceptos que nos pueden ser útiles. Mercedes me las va pasando, correcto. Muy bien, ya podemos pasar a la siguiente. Gracias nuevamente al IFEDEC. Ok, muy bien. ¿Qué es el populismo? Bueno, como decía anteriormente, el populismo puede significar muchas cosas y nada a la vez. Se le suele dar una connotación peyorativa asociada a la irresponsabilidad fiscal o a la demagogia, pero es mucho más que eso. Me detengo acá. Cada vez que hay un gobierno que es fiscalmente irresponsable, ¿no?, que aumenta los salarios por encima de la productividad sin tener cómo cubrirlos, que imprime, emite dinero sin respaldo, decimos, bueno, es un gobierno típicamente populista. No necesariamente es así, aunque ciertamente se ha asociado una cosa con la otra, pero el populismo es fundamentalmente un fenómeno político. No es una ideología o un pensamiento estructurado como el socialismo, el liberalismo o la democracia cristiana. Y esto me parece interesantísimo, voy a recalcar esto varias veces, puede ser de izquierda o de derecha. Me detengo acá un momentico para comentar lo siguiente. En estos días escuchaba una entrevista de un economista argentino que se está haciendo muy famoso, Javier Milei. Él se presenta como anarcocapitalista, libertario, muy bien formado desde el punto de vista como economista, y Milei está proponiendo, para solucionar el viejo problema argentino de la inflación, dolarizar. Él hace ese planteamiento. Además, Milei está aspirando a ser presidente. Cuando los periodistas le preguntaron, bueno, ¿y si el Congreso, si usted no tiene mayoría en el Congreso y el Congreso no le permite dolarizar, qué va a hacer? Voy a convocar un referéndum para que sea el pueblo el que decida. Eso es típicamente característico del populismo. Es decir, pasar por encima de las instituciones para imponer una política pública, en este caso el de la dolarización. Y fíjense que no es una propuesta de izquierda, es una propuesta que viene desde la derecha. Es decir, Milei, en vez de plantear que hay un problema de carácter técnico como es la dolarización, que se supone que debería trascender los gobiernos y para eso habría que construir acuerdos políticos, lo que apela es al pueblo, al uso del pueblo por encima de las instituciones para imponer su visión. ¿Dónde está el problema? Bueno, parte del problema está
en que la opinión de la gente cambia. Hoy en día pueden votar por Milei y mañana podrían votar por alguien de izquierda. Entonces no podemos estar cambiando las políticas públicas cada 4 o 5 años de acuerdo a la popularidad del actual presidente. No quiero decir que no sea, que sea ilegítimo lo que él está planteando. Lo que estoy tratando de ilustrar acá es que como en las democracias hay una tensión permanente entre, como decía Norberto Bobbio, entre el derecho a elegir de la mayoría, de decir que es la regla de oro de la democracia, y la necesidad de llegar a acuerdos con los que hoy son minoría y que mañana podrían ser minoría, podrían ser mayoría, y que si se destruyen los mecanismos de acuerdo, no hay gobernabilidad. Esa es una tensión permanente en las democracias. Lo que hace el populismo es exacerbar en la práctica el uso de la mayoría circunstancial para conseguir propósitos políticos concretos o simbólicos. El siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, como decía, es un estilo de hacer política, busca ganar el apoyo popular, es decir, la mayoría, aún amenazando la democracia liberal. Norberto Bobbio, en un libro clásico, un texto pequeñito que a mí me encanta, siempre lo cito, se llama Liberalismo y Democracia. Bobbio dice que la democracia tal como la conocemos hoy en día está compuesta por dos conceptos que son distintos, pero han terminado siendo complementarios. La democracia se pregunta quién debe gobernar. Su respuesta es la mayoría. Eso es lo que se plantea la democracia. El liberalismo se plantea una pregunta totalmente distinta. ¿Hasta dónde debe llegar el poder del Estado o del gobierno que no amenace la libertad de las personas, de los ciudadanos? Entonces, en las democracias modernas, esos dos conceptos se han complementado. Entonces, se decide por medio de la democracia, por la regla de la mayoría, quién debe gobernar. Pero desde el punto de vista liberal, hay cosas que por la vía democrática ni siquiera se pueden discutir. Es decir, someteríamos a referéndum la reinstauración de la esclavitud, o quitarle derechos ciudadanos a una parte de la población. Ustedes me dirán, bueno, pero está exagerando, eso nadie se lo plantea hoy en día, pero en la democracia más avanzada y antigua de las democracias modernas, los Estados Unidos, hasta el año 64, por la regla de la mayoría, en 7, 8 estados del sur, los descendientes de esclavos no tenían derecho al voto, porque la mayoría blanca, por medio de un instrumento democrático, les quitó el derecho al voto y les privó de sus derechos civiles, por no recordar lo que ocurrió en la Alemania de Hitler con la población judía, o lo que en varias partes de Europa se ha planteado con el tema de quitarle de derechos políticos a los inmigrantes o a los descendientes de musulmanes, que es un problema que está existiendo en Europa. De modo que sí, si tú por la vía de la democracia, y esto ya lo habían advertido los antiguos griegos, tú puedes instaurar una tiranía y violar los derechos de la persona. Entonces, esa es una tendencia que está permanentemente ahí. Por otra parte, el populismo se basa en enfrentar al pueblo contra la élite. Hay una élite que gobierna, una élite corrupta, una élite egoísta que se ha apartado de los intereses del pueblo, y frente a eso se supone que hay un pueblo que tiene todas las virtudes morales, ¿no? Que es representante de la nacionalidad, que ha sido humillado y que ha sido excluido. Y yo movilizo a este pueblo contra la élite. Esa es la base de mi legitimidad. Por otra parte, el populismo es fundamentalmente intuitivo. Los grandes líderes populistas, con una excepción que ahora vamos a mencionar, no es que se leyeron un manual del buen populista y aplicaron esas tácticas. Yo no creo que Trump nunca se haya leído un manual del buen populista, creo que tampoco López Obrador o Bolsonaro, entre otros, sino que la intuición política, la ambición de poder los fue llevando a desarrollar este estilo. Aunque disruptivos, los populistas, y esto es muy interesante, casi nunca han pretendido transformar las estructuras sociales y económicas en un sentido marxista. Esto es interesantísimo, ¿no? El populismo, por la regla general, nunca ha sido revolucionario. Ha tenido una carga reformista. Por lo tanto, a mi modo de ver, el daño que el populismo, la amenaza del populismo, tiene más que ver con el funcionamiento sano de las instituciones republicanas que nos hemos dado los países que nos consideramos parte de la herencia occidental. Pero por otra parte, esto también es importante mencionarlo, el populismo ha estado asociado al surgimiento de la sociedad de masas
y a la extensión del voto universal. Digo esto porque en su origen el populismo tiene una fuente importante de legitimidad. Es decir, ciertamente han habido élites corruptas, élites egoístas que le han negado la participación política a las grandes mayorías. Eso ha ocurrido, eso ha sido cierto. Y el populismo fue parte de una etapa de incorporación de las grandes masas a la toma de decisiones. Ha sido parte del desarrollo de las democracias. De modo que ciertamente el populismo tiene un punto de legitimidad muy importante si lo vemos en un contexto histórico amplio. Podemos seguir con la siguiente. Bueno, el origen del populismo. La primera vez que se utilizó el populismo fue un movimiento agrario ruso en Rusia en la década de 1870. Fue cuando por primera vez surgió un movimiento que se denominó a sí mismo populista. Y pocos años después, casi al otro lado del mundo, surgió otro populismo agrario, pero en los Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos surgió en 1892, se fundó un partido populista que postuló un candidato presidencial y que en 1896 se alió con el Partido Demócrata y lanzó a Henry Bryan como candidato a la presidencia. Y fue una campaña muy interesante porque fue la primera vez que un candidato recorrió las ciudades, los pueblos en tren y hacía mítines. Eso no se había conocido en Estados Unidos. Hasta ese momento se veía como de mal gusto que un candidato saliera a buscar el voto de la gente. Esto fue un momento clave en el desarrollo político de los Estados Unidos. Y me permito, no aguanto la tentación de mencionar que nuestro compatriota, el Mocho Hernández, que un año después sería candidato presidencial en las elecciones que convocó el general Joaquín Crespo, fue testigo de esa campaña. Y muchas de esas técnicas de esa campaña electoral las trajo a Venezuela, según recogen los cronistas de aquella época en Caracas y en Valencia. O sea, un candidato, eso nunca se había visto en Venezuela, era novedoso en Estados Unidos, un candidato besando a los bebés, visitando a la gente en sus casas, en las calles, repartiendo volantes, haciendo mitines, fue en ese momento. Es decir, el populismo fue un momento clave en el desarrollo de la democracia norteamericana. Y fue también, como el ruso, un momento de protesta de los agricultores que se sentían menospreciados, agredidos, disminuidos, explotados por los banqueros de Nueva York, de Wall Street, por los financieros y por los grandes industriales que consideraban que estaban aliados con los políticos de Washington y eran una élite. Entonces era la protesta del pueblo contra la élite por medio del voto. Bueno, este populismo fue absorbido, el Partido Populista fue absorbido posteriormente por el Partido Demócrata, que asumió muchas de sus banderas históricas. El Partido Demócrata en Estados Unidos, como otros partidos democráticos en Occidente, ha tenido tradicionalmente unos rasgos populistas en el sentido de su apelación al pueblo, como el gran legitimador, las aspiraciones del pueblo. Eso se ve mucho en la retórica tradicional de los candidatos demócratas a distintos niveles. Bueno, de ahí en adelante, el populismo ha coincidido con la apertura de los sistemas democráticos, con las crisis de los tradicionales partidos políticos liberales y conservadores que no lograban atraer ni representar a la clase media y con la emergencia de los movimientos obreros y sindicales. Es decir, por ejemplo, en Argentina, en el año 1912, por la ley Sáenz Peña, se instaura el voto universal directo y secreto. 4 años después, en el 16, se hace la primera elección directa masculina, aún no se ha instaurado el voto femenino, pero fue la incorporación de unas grandes masas de nuevos votantes, ¿no? Con nuevas demandas. Eso es muy típico de la expansión de los partidos o de los movimientos con tendencias populistas. En Colombia fue en los años 40, eso terminó muy mal, porque el gran líder que emergió de ese proceso fue Gaitán, asesinado, y que fue lo que dio el pie a la ya denominada década de la violencia en Colombia y todos los problemas que subsecuentemente ocurrieron. En Venezuela nosotros podemos ubicar ese momento populista con la llegada de Acción Democrática al poder y también la instauración del voto universal directo y secreto. La D originaria de los años 45 al 48 tiene muchos rasgos populistas, solo que sin haber tenido un líder carismático
Betancourt, por ejemplo, nunca fue un Gaitán, ¿no? Sino que más bien Ade lo que pensaba, su proyecto original era construir unas nuevas instituciones donde todos estos nuevos sectores se sintieran incorporados. De modo que es un partido que tenía muchos rasgos populistas, aunque no cumplía, digamos, todas las características propias del populismo, pero sí tuvo muchos rasgos populistas en esa etapa del 45 al 48, del movimiento contra una élite y con la ampliación de la participación popular y la incorporación de nuevos sectores. Los movimientos populistas se presentan en nombre de grupos que no se sienten representados por esas élites políticas y movilizan a sectores excluidos de la sociedad. Insisto, esto me parece interesante anotarlo. El populismo tiene un punto de legitimidad importante. Sectores mayoritarios que demandan la participación. Eso se ve muy claro tanto en Europa como en América en la primera mitad del siglo XX. Podemos seguir con el siguiente. Ok, entonces, ¿dónde está el problema con el populismo, no? Bueno, por una parte, su desprecio por su desprecio a la forma, puede acabar con la democracia usando la democracia misma. Ese es el gran riesgo del populismo. Esto ya, como dije, lo han advertido los antiguos griegos, que tú por medio de la democracia puedes instaurar la tiranía de la mayoría. Puesto que se asume como representante del pueblo, no reconoce la legitimidad de sus adversarios, que son la élite. O sea, todo el que se le oponga es la élite. Tenemos la imagen de que la élite, bueno, son los señores ricos, hombres, dueños de la tierra, dueños de los bancos, de las industrias o de cargos políticos importantes. Pero tú también, cuando ves los movimientos electorales, tú también ves unas masas de personas que votan por candidatos distintos a esos populistas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esos no son pueblos. Bueno, el populismo llega a ese extremo, de negarle ciudadanía, carta de ciudadanía, de negarle legitimidad como pueblo a quien se lo oponga. Quien se lo oponga no representa los verdaderos intereses del pueblo. Ahí es donde está parte de la trampa. Y si yo niego la legitimidad de mi adversario, bueno, ya estoy al paso de instaurar una autocracia, como ocurrió varias veces en la instauración de varios movimientos populistas o de dirigentes populistas en América Latina. Entonces, la paradoja del populismo consiste, o una de sus paradojas consiste, en reemplazar una élite por otra y en el proceso destruir los límites propios de la democracia. Por eso tiene una fuerte tendencia al autoritarismo. Los científicos, sobre todo los que se dedican al estudio de las ciencias políticas, destacan algo, ¿no?, que es fundamental y que está en este libro clásico, La ley de hierro de las oligarquías. Todo gobierno, por su propia naturaleza, es oligárquico. Todo gobierno. Lo que ocurre que en las democracias se le ponen límites a esa oligarquía. Y esa oligarquía está sometida a la vigilancia, al control y al ejercicio de la alternabilidad. Si tú destruyes los límites de esa democracia, la élite que está en el poder se va entonces a eternizar. Se acabó entonces con la alternabilidad y no va a ser sustituida por una nueva élite que surja de un proceso democrático. El problema es que el populismo, como suele ocurrir con todo movimiento político, tiende a crear su propia élite, tiende a crear su propia oligarquía. Y si en el proceso destruye los mecanismos de alternabilidad, pues ya estamos metidos en la trampa del autoritarismo. Podemos seguir. Muy bien, algunos teóricos del populismo. Bueno, hay varios autores. Yo aquí voy a mencionar solamente a 4: Gino Germani, Torquato Di Tella, 2 argentinos, y un italiano, Octavio Ighiani. Pero el más importante de todo para el tema que nos reúne hoy es Ernesto Laclau. Él falleció en el año 2010, tiene varias obras sobre este tema. Se le reconoce como un autor post-marxista, cuya obra más conocida es La razón populista, del año 2005. Él está ahí acompañada con la expresidenta de la República Argentina y actual vicepresidenta de esa nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner, y no tomé esa foto por casualidad. Laclau ha tenido, su obra teórica ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de los, vamos a llamarlo así, populismos hispanoamericanos, vamos a meter en esto a España, de la última década.
Laclau era un autor de izquierda cercano al socialismo. Hasta el momento que él empezó a publicar su obra, desde la izquierda se veía con desprecio el populismo, y Laclau lo que hace en su obra es reivindicar el populismo. Ve al populismo como un instrumento político que puede utilizar la izquierda para llegar al poder y construir un concepto gramsciano que es la hegemonía política por medio de la movilización popular. Ahora, no es casualidad que de los autores que estoy mencionando, 4 sean argentinos y un italiano. Y la explicación está en la siguiente lámina. Bueno, la figura fundamental del populismo, la quintesencia del populismo, la imagen del populismo por excelencia en el mundo entero fue el general Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de la República Argentina. Aquí acompañado por una persona que se convirtió también en un mito latinoamericano, Evita Perón. Todas las características del populismo están precisamente, las empezó Perón, las empezó con el peronismo. Perón llegó al poder originalmente por un golpe de Estado en 1943, y Argentina venía con graves problemas institucionales. Fíjense cómo se repite esto con lo que mencioné en Italia. En el año 30 hay un golpe de Estado contra el gobierno democrático del presidente Hipólito Yrigoyen. Se instaura primero un gobierno militar, después una serie de gobiernos conservadores que se mantuvieron en el poder por medio del fraude electoral, una logia militar muy de moda en esa época en América Latina, instaura un gobierno con la juventud militar en el año 43. Perón va a cumplir un papel muy importante ahí y se convierte en una figura muy importante porque Perón hace algo que nadie había hecho en Argentina, que es ganarse el apoyo de los sindicalistas, de los sindicatos, de la clase obrera, sobre todo el cordón industrial de Buenos Aires. Argentina, la Argentina de la primera mitad del siglo XX, era uno de los países más ricos del mundo. Y la crisis económica de los años 30 había incentivado mucho su rápida industrialización. Bueno, Perón se convirtió rápidamente en el representante carismático de esos sectores obreros, y él es el que los incorpora a la lucha política argentina. No puedo aquí, no me da tiempo aquí explicar una serie de incidentes que van a sacar a Perón del poder y después lo vuelven a llevar. Solo queda decir acá que Perón, luego de la crisis de octubre del 45, donde estuvo varias horas preso, Perón crea un gran movimiento, se convocan elecciones en Argentina y él las gana en febrero del año 1946, con un gran apoyo popular. Las masas argentinas se enamoraron enormemente de Perón, e instauró una serie de políticas como nuevas leyes laborales, el voto a la mujer, la sindicalización, una serie de nacionalizaciones, la sustitución de importaciones, ¿no? Su pelea con el campo y el hebrescambismo. Y la retórica peronista clásica siempre ha sido, la inauguró Perón, la lucha contra la oligarquía, ¿no? Perón no habla de élites, sino la lucha contra una oligarquía, y siempre había una pelea contra los oligarcas, aunque, hay que decirlo, Perón era amigo y tuvo en su gabinete a varios oligarcas. Otra característica de Perón que me parece importantísimo mencionar acá es que cuando se toca el tema del peronismo, de la historia del peronismo, sobre todo los intelectuales de izquierda, le suelen pasar de puntillas a un aspecto de la biografía de Perón. Perón no fue un líder de izquierdas, Perón no fue un líder socialista, ni marxista. Perón fue fundamentalmente un hombre de derecha toda su vida, que tuvo fuertes simpatías por el nazismo en la etapa final de la guerra. El hombre que inspiró a Perón, el modelo que Perón siguió siempre fue Benito Mussolini. Perón estuvo en el año 38 en Italia. El estilo de Perón, los discursos de Mussolini, su relacionamiento con las masas, incluso muchas de las políticas que Perón lleva a la Argentina, se las inspiró claramente en Mussolini. No fue un hecho aislado. Tuvimos varios casos en América Latina en ese sentido. Por ejemplo, Getúlio Vargas en Brasil y su Estado Novo era un Estado claramente fascista. Lo que pasa es que lo que ocurrió fue que durante la Segunda Guerra Mundial Vargas se cuadra con Estados Unidos y Perón no, ¿no? Y eso después se lo cobraron. Lo curioso de esto es que, sin embargo, Perón ha pasado a ser parte del santoral de la izquierda revolucionaria latinoamericana. Bueno, no me puedo extender acá porque el gobierno de Perón es un gobierno realmente fascinante. Sus 2 primeros gobiernos, un primer gobierno de mucho intervencionismo económico, Perón liquidó de una manera increíblemente rápida el enorme saldo comercial que le quedó a Argentina después de la guerra, y bueno, inevitablemente llevó al país a una crisis de balance de pagos en el 51, aumento de la inflación, una situación parecida a la que estamos viendo ahora.
Entonces Perón decidió rectificar sus políticas. Se acercó a Estados Unidos, ¿no? Se acercó a los empresarios, bajó la inflación, empezó a traer inversión extranjera, y entonces vino el golpe de Estado del año 55 y la persecución contra el peronismo. Y aquí una frase de Perón que me parece que es fundamental para explicar el fenómeno peronista en la Argentina, es que cuando él sale, se asila en la Embajada de Paraguay, él dice: yo volvería al poder, pero no porque lo haya hecho demasiado bien, sino que los que vendrán después de mí lo harán mucho peor. Y efectivamente Perón volvió al poder 18 años después, y la persecución que la derecha más reaccionaria montó contra Perón, lo que hizo fue reivindicarlo ante los ojos del pueblo argentino y convertirlo en un mito, lo que es hasta el día de hoy. Me parece significativo y apropiado mencionar que Perón pasó su exilio no en Cuba, no en Europa del Este, sino que se fue paseando por varios años por el Paraguay de General Stroessner, estuvo aquí en Caracas, protegido por Pérez Jiménez, del que era amigo. Después se fue con Trujillo en República Dominicana y finalmente recaló en la España del general Franco. Entonces, bueno, aquí yo creo que se aplica aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. En este proceso, la izquierda argentina, inspirada por la Revolución Cubana, decidió acercarse al peronismo por la afinidad que tenía el pueblo con la causa peronista, y eso va a surgir el movimiento Los Montoneros, un movimiento revolucionario de izquierda que sin embargo reivindicaba a Evita, a Perón y Evita, ¿no? Se acercan a Perón y Perón los utiliza muy maquiavélicamente para desestabilizar los gobiernos de los años 60 en la Argentina, y finalmente es lo que le permite él regresar al poder en el 73. Y una vez que está en el poder, hay una escena que está en YouTube, la pueden ver cuando ustedes quieran, que es cuando Perón vota a los montoneros de Plaza de Mayo, ¿no? Y los llama estúpidos imberbes. Estoy siendo textual. Sí, Perón siempre fue un tipo de derecha, conservador, reaccionario, pero muy astuto y que conectó claramente con el pueblo argentino. Bueno, Perón es, cuando hablamos de peronismo, cuando esos doctores no hablan del peronismo, se están inspirando precisamente en la figura de Perón. Perón es la gran figura que resume todo esto. Podemos seguir. Bueno, no me da chance ya esto es una cosa que redactó Perón, que es un pasticho, pero que es muy interesante, porque cuando uno lee las 20 verdades del justicialismo peronista, él tuvo la idea de convertirlo en una doctrina, en una ideología, pero uno ve aquí muchas características propias que se han tomado del estudio del peronismo como táctica para movilizar el pueblo, tomar el poder y construir una hegemonía que se mantenga indefinidamente en ejercicio precisamente del poder. Podemos seguir. Recomiendo este libro de Tomás Elor Martínez, Santa Evita, un libro extraordinario, porque como el populismo tiene una característica emocional tan fuerte, apela a las emociones, ¿no? Construye un imaginario, construye una identidad política. Este libro que es una novela, pero una novela que tiene un fundamento histórico muy... Tomás Eloy Martínez argentino, hizo un estudio muy serio sobre lo que ocurrió con la figura de Evita, que Perón usó como le dio la gana, y lo que ocurrió después con su cadáver, que después se va a convertir en una cosa macabra, porque Evita muere joven, una actriz de cine, siendo primera dama, en la plenitud de su popularidad y del apogeo del poder del general Perón. Su fallecimiento fue un drama terrible, pero también revela los profundos odios que se crearon en la sociedad argentina entre peronistas y antiperonistas, ¿no? Evita muere de cáncer y alguien empezó a escribir por las calles de Buenos Aires: vive el cáncer. O sea, hasta ese extremo llegó el enfrentamiento en la sociedad argentina. Hay una anécdota que cuenta Tomás Eloy que es totalmente cierta. Después que tumban a Perón, el cadáver de Evita, él lo mandó a embalsamar, y lo tenían en la sede de la CGT en Buenos Aires. Entonces, bueno, los militares sacan el cadáver y se lo llevan a Plaza de Mayo, porque claro, en torno al cadáver de Evita se creó toda una especie de un culto, una cosa totalmente religiosa, y lo llevan a Campo de Mayo, que es la base militar que está a la salida de Buenos Aires, que como decir Fuerte Tiuna, lo tenía parece que en un camión, y a la mañana siguiente aparecieron varias velas alrededor del camión. Entonces, bueno, tenemos a los peronistas aquí dentro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el cadáver? Y bueno, finalmente un teniente coronel ofreció llevárselo a su apartamento.
en Buenos Aires, y en una habitación vacía de su apartamento metió el sarcófago con el cadáver, cerró la puerta y él dormía con una pistola debajo de la almohada. En una madrugada él siente ruido en el pasillo de su casa, se despierta nervioso, ve una sombra en el pasillo, dispara y había asesinado a su esposa embarazada que se había parado a tomar agua. Bueno, por supuesto el cadáver lo tuvieron que sacar y finalmente se lo llevaron a Italia. Bueno, ocurrió un montón de cosas escabrosas, novelescas pero reales, que revelan hasta qué extremos puede llegar este tipo de fenómenos políticos. Podemos seguir. Bueno, en Argentina hubo 6 golpes militares entre el año 30 y 36. A mí lo que me interesa aquí es explicar que lo que hizo posible el éxito del peronismo en Argentina, bueno, fueron primero sus problemas institucionales y que después los golpes militares, la intervención militar como medio para solucionar el problema nunca funcionó. Porque es un problema político, no es un problema de fuerza. Y el peronismo se las arregló para ir sobreviviendo a todo este tipo de intervenciones militares hasta que los militares finalmente tiraron la toalla, con todo el costo humano que tuvo cada nueva intervención militar. Podemos seguir. A mí lo que me interesa preguntarme es por qué regresa el autoritarismo y el populismo a América Latina una y otra vez, si son una causa o son una consecuencia. Bueno, mira, para quitarle dramatismo a este tema, ¿no? Y aterrizar en nuestra época actual, con esto que llamamos la crisis de la democracia, a mí me gusta siempre utilizar este dato, ¿no? De los 193 países presentes en Naciones Unidas, solo 75 se cuentan democracias entre plenas e imperfectas según el índice que todos los años publica The Economist. Es decir, la democracia no solamente es un hecho excepcional en la humanidad, además de eso, es un hecho reciente, no tiene más de 200 años. Personalmente, yo me sumo a los que piensan que la democracia liberal, tal como la conocemos, es la mejor forma de gobierno que jamás ha concebido el ser humano, en el sentido de que puede gobernar sin demasiada opresión, con un máximo de libertad y evitando la anarquía. Eso nunca lo había conseguido en la humanidad, excepto en momentos muy puntuales. Pero repito, y es importante no perder nunca esto de vista, la democracia, tal como la conocemos, es un hecho excepcional en la historia humana. La historia humana, la historia de la humanidad es fundamentalmente la historia de los déspotas, de los emperadores, de los reyes, designados por Dios, por una fuerza, por la divinidad, o que se imponen simplemente por el uso de la violencia. La democracia es algo, insisto, muy reciente y excepcional. Esto es bueno siempre no perderlo de vista. Podemos seguir. Bueno, el presidente de China, Xi Jinping, no tiene muchas diferencias como la forma en que China se ha gobernado a través de los siglos por medio de emperadores. Hoy en día no existe una dinastía como las dinastías históricas chinas, sino la dinastía del Partido Comunista. Pero en muchos sentidos, China sigue siendo gobernada como ha sido gobernada a lo largo de siglos y de milenios. Seguimos, Mercedes, por poner un ejemplo. Ok, entonces, aterrizando en Hispanoamérica. El proyecto de las élites hispanoamericanas a lo largo del siglo XIX fue instaurar un orden político y económico liberal. La independencia hispanoamericana se hizo en nombre de las libertades individuales, la libertad económica, la garantía de la propiedad, el orden civil, el gobierno alternativo, sometido a la voluntad de los gobernados y la resistencia a la opresión. Es decir, la revolución de independencia hispanoamericana fue un proyecto fundamentalmente liberal. Ese era el proyecto que aquellos hombres que se reunieron en Caracas, en el Congreso de 1811, tenían en la cabeza. Seguimos. Y sin embargo, eso chocó contra la realidad. Aquí hay una frase, una larga cita que siempre se cita del libertador Simón Bolívar en la carta que le manda al general Juan José Flores en el 9 de noviembre de 1830, poco antes de morir. Muchos dicen, bueno, que esta frase es de un hombre deprimido,
que siente que ya va a morir, que le queda poco tiempo y que eso refleja la depresión de Bolívar. Sin embargo, cuando uno esto lee a 200 años de distancia, se da cuenta que Bolívar en esto fue un profeta casi perfecto, ¿no? La famosa frase, se sabe que yo he mandado por 20 años y de eso no he sacado más que pocos resultados conciertos. Uno, la América es ingobernable para nosotros. Dos, el que sí la revolución hará en el mar. Tres, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuatro, este país caerá infaliblemente en manos de una multitud desenfrenada para después pasar a tiroanelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Bueno, la siguiente parte todavía es mucho más pesimista por parte de Bolívar, pero que el Bolívar está recogiendo acá es el caos en que cayeron los territorios que fueron parte del Imperio Español, esta lucha entre caudillos y de pequeños tiranos. Es decir, el proyecto liberal original, en el caso de Venezuela, de la Constitución de 1811, chocó contra la realidad del caos que dejó la guerra de independencia, que fue fundamentalmente una guerra civil, una guerra entre venezolanos, unos partidarios del rey y otros partidarios de la independencia. Y toda la destrucción económica e institucional impidió que ese proyecto liberal finalmente se asentara en el país. Y nuestra historia como república la podríamos resumir en los permanentes intentos de cada generación, la generación de 1830, la generación de 1858, la generación de 1888 después de Guzmán Blanco, la generación de 1928, la generación del 58, de cada generación por retomar aquel proyecto original, actualizarlo en realidad y tratar de imponerlo sobre una sociedad en la cual, por la forma en que se conformó y por la forma en que se desprendió del Imperio Español, le ha hecho muy difícil que ese proyecto se haya ido asentando. Esto me parece importante verlo en contexto. Ahora, el caso de Venezuela no es un caso exclusivo. Esto ha sido la historia, en términos generales, de América Latina, con algunas salvajes excepciones, como el caso de Costa Rica, Uruguay, y bueno, yo toco madera, ¿no? Le deseo mucha suerte a nuestros hermanos chilenos, pero ellos han sido más la excepción que la regla, realmente. Y yo lo que estoy tratando con esto es que veamos esto en contexto. Y por lo tanto, esta dicotomía, este enfrentamiento, a mi modo de ver, es lo que ha creado el caldo de cultivo propicio para que estos movimientos populistas tengan tanto éxito en América Latina. Podemos seguir. Bueno, lo que decía anteriormente, luego de la guerra de independencia, el orden colonial español en América no pudo ser reemplazado por otro. El colapso del imperio llevó a la subsecuente balcanización de la América española, la anarquía, la falta de experiencia en el ejercicio de autogobierno de los virreinatos, capitanías generales y provincias, así como una escasa o casi nula burguesía comercial, no fueron un terreno propicio para que florecieran las libertades políticas y económicas. A eso hay que sumar las tensiones sociales y raciales heredadas de la sociedad de casta previa. Es decir, nuestra lucha como hispanoamericanos por instaurar repúblicas liberales ha sido precisamente contra esta realidad. Seguimos. Bueno, no me voy a tener acá, ¿no? Bueno, sí, América Latina no tenía una estructura social empresarial para resolver sus propios recursos naturales, por ejemplo, las minas o el petróleo, pero Estados Unidos tampoco. Carlos Rangel, en su clásico libro del buen salvaje, el buen revolucionario, menciona esto como la economía del sur de los Estados Unidos, por el legado que dejó la esclavitud, durante mucho tiempo fue mucho más pobre que el norte, donde predominó la mano de obra libre. También la esclavitud ha tenido un legado negativo importante en el desarrollo económico y también institucional de Hispanoamérica. Podemos seguir. Bueno, no me voy a saltar a comentar esto, tiene que ver con lo anterior. Podemos seguir a la siguiente lámina. Bueno, esto es una maldad que estoy haciendo acá. Tal vez el doctor Fernández lo reconozca. Este fue el 2 veces presidente de la Argentina, el doctor Carlos Saúl Menem. Menem fue discípulo de Perón, él se sentía orgulloso de él, aplicaba las tácticas de Juan Domingo Perón. Con él, el peronismo regresó al poder en Argentina después del golpe del 76, porque antes había ganado Alfonsín, tenía una imagen que escandalizaba a la gente, y sin embargo, Menem fue uno de los reformadores liberales más audaces que tuvo América Latina y llevó adelante políticas de apertura económica muy, muy agresiva. Una característica del populismo es esto, ¿no? Cómo en determinados momentos es capaz, sin ningún problema, sin ningún peso de conciencia,
renunciar a sus viejas reivindicaciones históricas y si es necesario adaptarse a las nuevas realidades, lo va a hacer. El peronismo en Argentina fue básicamente eso. Una cosa que me llama el caso de la atención voy a decir la cava, perdón, de Menem, es que muchos de los políticos kirchneristas que hoy denigran de él fueron parte de los equipos políticos de Menem. Por ejemplo, el expresidente Kirchner, ya fallecido, era intendente de Santa Cruz y era parte del partido de Menem. Y bueno, Menem y Cavallo fueron varias veces a Santa Cruz a hacerle campaña, cuando fue intendente y después cuando fue electo gobernador de la provincia. El actual presidente, Alberto Fernández, fue parte del equipo de Cavallo. Cristina Kirchner fue diputada precisamente en las planchas del peronismo cuando Menem era el líder del peronismo y bueno, y ahora tratan de renegar de la imagen de Menem. Podemos seguir. Bueno, finalmente, aterrizar en esto, el populismo en América Latina va a regresar a partir del año 98 con el triunfo del presidente Chávez. En Venezuela va a venir una fuerte corriente populista. El presidente Chávez tiene todas las características típicas del populismo latinoamericano, como ustedes se habrán dado cuenta a lo largo del desarrollo de mi exposición. Lo novedoso del presidente Chávez, yo no sé si él era consciente de eso, es que él combinó la táctica populista con el viejo programa de la izquierda radical de los años 60 y de los años 70, lo aplicó de una manera muy astuta, al igual como pasó con Perón. No estoy diciendo aquí ninguna novedad. Una cosa que facilitó el éxito electoral del expresidente Chávez fue la crisis de nuestros partidos políticos. O sea, el gran antídoto, cuando uno ve en la historia de América Latina, a este tipo de liderazgos es tener partidos políticos fuertes, conectados con sus bases sociales, con programas claros y que tengan éxito a la hora de gobernar. La debacle de Copé fue lo que le abrió paso, tal como pasó en Argentina y en otras partes de América Latina. Podemos citar aquí a Bolivia, a Perú, a Brasil, con el Brasil de Bolsonaro, lo que vamos a ver en México, la crisis de los fracasos de los gobiernos del PAN y del PRI, finalmente llevaron al triunfo de López Obrador. Ahora, el gran aporte, entre comillas, que Chávez aporta a esta nueva corriente es su modelo político. Es decir, es el uso de la constituyente para tomar el control de las instituciones políticas por un medio aparentemente democrático, pero que termina finalmente hegemonizando el país, excluyendo a los opositores y monopolizando todo el poder en un solo grupo. Tuvo como aliados en este camino el modelo económico de Lula en Brasil, que no fue, a diferencia de Chávez, no fue enemigo del sector privado, sino que fue amigo del sector privado, y un camino intermedio que yo podría denominar como la pareja Kirchner en la Argentina. La insurgencia de estos líderes es lo que le llamó profundamente la atención a Ernesto Laclau, por la cual escribe La Razón Populista, y hay una serie de académicos en España, de la Universidad Complutense de Madrid, que leen a Laclau, se interesan en este proceso en América Latina, vienen a Venezuela, lo estudian, colaboran con él y finalmente lo van a llevar a España. Ese es el origen del Podemos español a partir del año 2014. Esta es la línea de continuidad. Por supuesto, estoy hablando acá de Rejón, de Íñigo Rejón, de Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero, algunos de los cuales fueron primeros conocidos en Venezuela antes que en la propia España. Y finalmente, la última lámina, cierro con recomendarles este texto, todavía debe haber por ahí, lo publicó el poeta Arbelo Ramos, profesor de la Universidad de Mérida. Él lo publicó en enero del 99, donde él de manera premonitoria, él no habla de populismo, pero muchas de las características que el chavismo va a desarrollar en el poder, él las identifica aquí, y además él identifica que el chavismo tenía dos tendencias, una tendencia nacional popular democrática y una tendencia muy autoritaria por su origen militar. En este libro, Arbelo Ramos advierte que una cosa que puede promover, llevar, empujar el chavismo hacia una tendencia a profundizar sus tendencias autoritarias
es la actitud que tenga la oposición democrática. Esto me parece a mí fundamental, porque el populismo, como dije, no cae en el vacío, no cae en el vacío, sino que el populismo ocurre en un contexto determinado. Y si no tiene una oposición que sea lo suficientemente sabia para enfrentarlo, como pasó en Argentina y como me parece a mí que ocurrió en Venezuela, termina agudizando su naturaleza autoritaria y de hegemonizar las instituciones republicanas con las consecuencias que son conocidas por todos nosotros. Bueno, llego hasta acá, les doy muchísimas gracias por su paciencia, quedo abierto a las preguntas y espero haberles sido de utilidad. Bueno, excelente. Vamos a dar inmediatamente paso a las preguntas. Hay varias escritas, pero me gustaría que los participantes que quieran hacerlo oralmente, como para acentuar la naturaleza del conversatorio, lo hagan señalando con la mano levantada que quieren hablar. Marian Krasner. Adelante, Marian. Hola, muy buenas tardes a todos. Felicitaciones al IFEDEC con este cuarto lunes. Realmente han sido estupendas la calidad de todas las exposiciones. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? De alguna manera el populismo se construye en base a un discurso, ¿no? Es un discurso que construye élites antagónicas, es un discurso que construye una democracia dibujada, es un discurso que construye también un contexto de crisis a favor. En cuanto a la situación de hoy en día, post-pandemia, ¿tú consideras que el populismo puede ser conceptualizado a un populismo nuevo adaptado a las circunstancias actuales post-pandemia? Por aquí dice Néstor Ecarri, creo que el populismo poco a poco los ciudadanos vienen comprándolo producido de una sociedad intolerante. Perdón, producto de la sociedad intolerante a través de las redes sociales. Y esto estimula la polarización. ¿Cuáles estrategias se pueden abordar para exterminar las 3P del populismo? Las 3P, perdón, populismo, posverdad, polarización. También dice José Luis Fernández, los conceptos tienen una potencia que deriva de su capacidad de aprender aquellos aspectos de la realidad que otros conceptos no logran explicar. En este sentido, 1. ¿Qué aporta el concepto de populismo que no derive del clásico liderazgo carismático? 2. La proliferación de populismos en América Latina no nos habla de aspectos estructurales de nuestra democracia que son los que terminan generando. ¿Cuáles serían estos aspectos? Alejandro González Valenzuela dice, ¿por qué en el caso venezolano no se señala a Chávez como líder populista cuando así lo califican Urbinati, Rosanbayón, Norris, Inglehart, Laclau, entre otros? Santiago Rodríguez, las falacias nostálgicas de Putin se visten con el traje del populismo, desnazificar a Ucrania para proteger a los rusos y presentar a Rusia como un país rodeado de enemigos que se tienen que defender. Lo grave de la narrativa populista de Putin es el elemento étnico. Saludos a Pedro, excelente su exposición. Muchas gracias. Adelante. Voy con la primera pregunta. Bueno, una de las características del populismo es su versatilidad, su capacidad de adaptación. Entonces, sí, ¿qué puede pasar en pospandemia con el populismo? Que se adapte, que cambie de piel, que se esconda, que aparezca nuevamente. Tiene esa... Además, yo creo que ya el genio se salió de la lámpara. Van a aparecer por ahí muchos ambiciosos que ya se dieron cuenta de esta... que lo que van a tratar de usar como una fórmula, ¿no? Para hacer política y para llegar al poder. Una tentación muy grande que eso ocurra. Es más, si ustedes me permiten, en el caso de Venezuela, me voy a meter un poquito aquí a lo hondo. Una parte de los cambios que hubo con el presidente Chávez fue en el estilo de hacer política. Es decir, la política que surgió en Venezuela a partir del año 36, el modelo político fue Betancur y Acción Democrática. Es decir, crear un partido político con un programa, con unas casas, con unos comités, una estructura, una convención, ¿no? Esa era el ideal para hacer política en Venezuela. Entonces, el que quería tener éxito trataba de copiar ese modelo. El que mejor lo copió desde su punto de vista fue el presidente Caldera. El presidente Caldera crea un partido que se opone a pero crea un partido político, lo afilia a una corriente, a una ideología
internacional, lo dota de un programa, de una estructura nacional y poco a poco va construyendo una estructura política. Uslar no fue capaz de hacer eso. Muy pocos, bueno, ellos dos fueron los únicos que pudieron hacer una cosa de esa naturaleza. Entonces el estilo de hacer política lo marcaron ellos dos. Eso marcó la segunda mitad del siglo XX venezolano. El presidente Chávez con él cambió eso. Con él cambió eso porque aunque él trató de crear un partido político, tenía un estilo tremendamente personalista. Es decir, por eso, en parte, la vinculación que esto lo estudió Sergio Garrido, Alberto Garrido, corrijo, en su historia sobre el chavismo. Por eso la tesis que él asumió de algún tiempo, el líder, ejército, pueblo. Es decir, una vinculación directa con la masa. Entonces, ese estilo donde no existe un partido político como tal, sino que existe un grupo de seguidores que siguen incondicionalmente a un líder que no acepta ningún tipo de, que le lleven la contraria, que no es capaz de construir una dirección política, una dirección colectiva donde discutan las cosas. Este es un tema que, por cierto, Manuel Caballero toca en su biografía de Betancourt. Él dice que el gran cambio que ocurre con la generación del 28 es que ellos pasaron a ser de la política del yo a la política de nosotros. Estos señores tienen una dirección política con la que se tenían que reunir, iban a elecciones internas, perdían el control del partido, lo volvían a retomar, parte de la lucha normal de un partido político. Hoy vemos en día que los líderes políticos, incluso opositores, no pueden aceptar, admitir que en una determinada circunstancia pierden el control de su organización, y eso explica parte de los problemas que tiene la oposición venezolana. A mi modo de ver, esto tiene que ver mucho con la marca que dejó Chávez en la política venezolana, y tiene todo el sentido del mundo, porque él fue exitoso. Y tú tratas de copiar el éxito en la política, en cualquier aspecto de la vida. Es una tendencia muy humana, aunque en este caso el éxito haya sido muy costoso para los venezolanos. Voy a volver a leer las preguntas porque se me olvidó que habían preguntado. Me van a disculpar. Bueno, le podemos dar la palabra a Jesús Díaz, que levantó la mano. Ok, perfecto. Adelante. Simplemente quería hacer una recomendación, observaciones, porque un libro de Wittgenstein, él dice que para entender el resurgimiento del populismo hay que revisar la historia de América Latina, entre otras cosas, porque Wittgenstein es un investigador argentino. Pero es interesante que en este momento han salido 3 libros particularmente importantes. Un libro de un antropólogo colombiano que se llama Carlos Granes, que se llama Delirios Americanos. Un libro de una socióloga argentina muy de izquierda, Maristela Svampa, que se llama también Desafíos Americanos, y un libro del historiador Rafael Rojas, que se llama El árbol de las revoluciones. Y hay un historiador norteamericano que ahorita, buscando entre mis notas, no hallan el nombre, que hace una revisión interesante de toda la historia de América Latina. Y es interesante cómo muchísimo de lo que ocurrió en esos años 30, 40, 50, esas discusiones que allí ocurrieron, pareciera que se están repitiendo, y pareciera que muchas de esas situaciones las estamos viviendo nuevamente. Es decir, pareciera que estamos en una especie de círculo vicioso en el cual vamos dando vueltas y vamos repitiendo, vamos volviendo al mismo punto de partida. Pero es interesante cómo esto está renaciendo y está abriendo, y además ahorita con la gran ventaja de que digamos, es muy fácil acceder a muchísima información de manera por todos los medios electrónicos. Simplemente era un poco hacer esa consideración. Muy bien. Gracias. Mibelis Acevedo también acaba de pedir la palabra. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Pedro, ya tú lo mencionaste en tu exposición cuando mencionas a autores que lejos de demonizar al populismo, más bien le han tratado de encontrarle elementos positivos. Mencionas a Ernesto Laclau como uno de esos más destacados pensadores. Añado a Chantal Mouffe, su pareja, quienes decían que, bueno, que el populismo más bien añadía sangre, energía a esa democracia de consenso que ellos
considerada mineralizada, fallida, ¿no? Y bueno, por supuesto, una tesis como esta, en un momento en que la democracia empieza a entrar en crisis, no deja de ser atractiva. Lo que sí es, hay algo cierto, y es que las características de la política postmoderna, y hablo de las redes específicamente, ¿no? del gran desarrollo de las redes, favorecen al populismo. Sobre todo en esto de que habilitan esa ilusión de la relación directa líder-pueblo, que es un elemento fundamental del populismo, y que, bueno, hacen creer que la mediación de las instituciones es prescindible. Entonces, bueno, asumiendo que ahí hay una realidad que es muy difícil cambiar, que lejos de cambiarla creo que va a seguir profundizándose, asumiendo además que hay elementos populistas muy atractivos para asumir el liderazgo político, y no solamente atractivos, muy eficaces, ¿no? Como de hecho lo han demostrado estas figuras que tú has mencionado, y que por eso mismo es difícil, pues, despegarse de esos estilos políticos. ¿Tú crees que es posible pensar en una suerte de paradoja, esto del demócrata populista y la democracia populista, en términos de que ese liderazgo encuentre maneras de conectar con la gente, y aquí pienso en CAP, en lo que acabas de mencionar, a Carlos Andrés Pérez, pero domado en lo sustantivo por el sistema democrático, por las instituciones, básicamente? Y aquí recuerdo el famoso concepto de Huntington, lo de la oposición leal al sistema. Tú algo adelantaste al respecto en la última parte, cuando hablas de eso, que el populismo no cae en el vacío. Si no hay una oposición democrática, es mucho más difícil lidiar con esas formas populistas que al final se convierten en contenidos populistas, y de las cuales es muy difícil deshacerse. Jesús Díaz acaba de mencionar a Svampa justamente, y yo recordaba un artículo que ella escribió, hablaba del estilo de liderazgo chavista, y reivindicaba ese sentido de democracia plebeya que el liderazgo chavista había logrado instaurar en el imaginario venezolano, y que era, bueno, era una cosa realmente muy atractiva para la gente. Que fuese a lo mejor una ilusión, bueno, eso es otro tema, pero ciertamente en el discurso es muy atractivo, en las formas son muy atractivos. Entonces en ese sentido es difícil desprenderse de esa tentación, ¿no? De apelar a esos estilos. Entonces, bueno, te pregunto, ¿qué opinas tú? ¿Es posible eso? ¿Cómo lidiar justamente con esa tentación que las redes permanentemente nos están poniendo en el camino? Gracias. Gracias, Mibeli. Adelante, Pedro, no sé si quieres decir algo. O, bueno, Sí, también te preguntaba sí, por el populismo, por el discurso de Putin. Te preguntaba también una persona de Santiago claro. Rodríguez. Bueno, a la pregunta de Mibeli, bueno, eso fue el Pacto Punto Fijo. El Pacto Punto Fijo fue precisamente eso. Acción Democrática era un partido, como dije anteriormente, tenía fuertes rasgos populistas, y Betancourt terminó entendiendo que para poder estabilizar el sistema democrático, que era su objetivo final, tenía que entenderse con su adversario. Ya no iban a ser enemigos, sino adversarios, y tenía que establecer reglas de juego y de cooperación para normalizar de manera pacífica la alternativa del poder en Venezuela. Respondía mucho a nuestra historia. Aquellos hombres tenían muy metido en la cabeza lo que había sido la accidentada historia republicana de Venezuela desde 1830, que cada transición de un grupo de poder a otro, de Páez de Sublé a los Monagas, de los Monagas a los conservadores a los liberales, con la llegada de los andinos, la salida de los andinos siempre fue traumática. Y para evitar eso había que acordarse unas reglas. Y bueno, esa fue la magia de Punto Fijo. AD siguió teniendo unos rasgos populistas, pero que fueron domados por las instituciones que ellos mismos pactaron. Y es muy interesante cuando lo comparo con el caso del APRA en Perú. El APRA en Perú ha tenido solamente dos líderes. Aya de la Torre, que nunca llegó al poder, el típico líder carismático, una masa que lo seguía de manera ferviente, y después Alan García. Bueno, Alan salió del segundo gobierno y el APRA desapareció. Es decir, nunca logró consolidarse como una estructura política. El APRA nunca logró terminar tal vez en el segundo gobierno de Alan, pero el APRA nunca terminó de deslastrarse de su estilo populista original, que como que lo terminó consumiendo, ¿no? Sobre todo en la característica esa de estar entregada totalmente a un líder
carismático, como iluminado, mandado por Dios. De modo que yo sí creo que es posible, y Venezuela, Venezuela es el ejemplo para muchas cosas buenas y para muchas cosas malas. En este caso es un buen ejemplo de cosas buenas, ¿no? De cómo tú puedes llegar a los adversarios, ponerse de acuerdo en cosas fundamentales. El PSOE en España, aunque es un partido que tiene como modelo los grandes partidos socialdemócratas europeos, es un partido que tiene sus rasgos populistas, y los tuvo mucho con Felipe González. Pero el plan de ellos, con la Constitución del 78, por razones similares a nosotros, es que tenían que salir de la crispación y del enfrentamiento permanente entre las dos Españas, que les costaron 3 guerras civiles en 150 años y 40 años de dictadura. Entonces, claro, la historia también explica mucho de lo que ocurre con las sociedades y cómo nosotros respondemos a los nuevos retos. Quería responder las preguntas que me habían puesto Mercedes, si es posible. Déjame abrirla acá. Ok. Bueno, Néstor preguntaba, bueno, hacía más bien un comentario, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se pueden abordar para exterminar las 3 P's del populismo, posverdad y la polarización? Bueno, yo no creo que haya que exterminar nada. Creo, Néstor, y aprovecho de darte un gran saludo, muchos años sin verte personalmente. Yo lo que creo que esto se combate con las ideas, con el debate público, haciendo este tipo de foros y demostrando, bueno, que se puede hacer una política republicana, seria, que responda a las demandas de la gente, porque es que el populismo no nace en el aire. Es decir, el populismo tiene una explicación. No es un líder loco que se paró en una plaza y engañó a la gente, sino que hay unas demandas sociales que tienen que ser atendidas. Lo que pasa es que desde mi modesto punto de vista, a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. José Luis Fernández preguntaba, en ese sentido, ¿qué aporta el concepto de populismo que no derive del clásico liderazgo carismático? Bueno, el tema de la participación popular, sí, una democracia donde la gente participe, se involucre, es importante. O sea, que tengamos un bien común en una sociedad, eso es importante. Eso también a veces se ha perdido, ¿no? Esto es una crítica que yo le hago a mis amigos liberales, ¿no? Que tienen razón en muchas cosas económicas, pero a veces se olvidan que, como dijo Jesús de Nazaret, no solo de pan vive el hombre, hay otras cosas. El libro de Harari, por cierto, recuerda esto, ¿no? El populismo a veces llena, los seres humanos siempre necesitamos soñar, necesitamos una esperanza. Eso es básico, eso tiene que ver con nuestra naturaleza. Y estos fenómenos como el populismo y el socialismo también tienen esa magia, ¿no? De venderles a la gente una utopía, un paraíso. Y esto tiene que ver con nuestra cultura judeocristiana en el caso de los occidentales. Luego me pregunta, ¿la proliferación de populismo en América Latina no nos habla de aspectos estructurales de nuestra democracia que son los que terminan generando? Sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo acabo de ver este fin de semana una larga entrevista que le hicieron a la candidata a vicepresidente de Pacto Histórico de Gustavo Petro, Francia, se me acaba de olvidar el apellido de ella, pido disculpas, creo que Francia Hernández, una líder popular del Chocó colombiano, y todo lo que ella dice ahí es legítimo, sus demandas son legítimas, porque ella representa o viene de un sector de la sociedad colombiana que está durante mucho tiempo marginada, una descendiente de esclavos, mujer y pobre, en uno de los departamentos más votados de Colombia. Evidentemente todo lo que ella dice es legítimo, es cierto, ella representa una causa. A mí lo que me preocupa son las soluciones que plantea. Ahí está el detalle, ¿no? Es anteriormente, que nunca se nos olvide que muchas veces el remedio puede ser bastante peor que la enfermedad. Me pregunta Armando González Valenzuela, ¿por qué en el caso venezolano no se señala a Chávez como un líder populista cuando sí lo califican Urbinati, Rosban, Norris, Igler y Laclau? Bueno, desde el punto de vista del estudio de la ciencia política, sí, Laclau pone a Chávez como un modelo de líder populista. Tiene todas las características del populismo. Lo novedoso en Chávez, aparte del tema político, la constituyente, que lo convirtió en un producto de exportación venezolano, fue que en algún momento, y esto tiene que ver mucho con lo que ocurrió en Venezuela en los años 2002, 2003, pero es otro tema, él quiso convertir de Venezuela su modelo era Cuba, pues.
Así como para algunos el modelo es Corea del Sur o Suiza o Noruega, el modelo del presidente Chávez era Cuba. Entonces él quería construir una Cuba castrista pero con petróleo. Ese era el modelo que él tenía en la cabeza. Y bueno, lo trató de llevar adelante con las consecuencias desastrosas que nosotros estamos viendo. Eso sí es novedoso. Eso sí es novedoso. Que él haya asumido un proyecto socialista, eso sí, en las prácticas populistas ha sido una novedad. No ocurrió así en Bolivia. En Bolivia tuvieron una reivindicación, sobre todo desde el punto de vista de la retórica, del discurso, de reivindicar a los indígenas que tanto tiempo fueron excluidos en Bolivia, aunque eso también demuestra cierta ignorancia sobre la historia boliviana, pues Bolivia ya había vivido una revolución en el año 52 con Paz Extensoro, pero bueno, Evo Morales retomó todo eso, pero Evo Morales manejó la economía boliviana con muchísima responsabilidad. Y Luis Arce es presidente hoy en día de Bolivia porque fue un ministro de Economía exitoso. La magia, para que ustedes vean, ¿no? La magia del populismo boliviano, vamos a llamarlo así, es que logró combinar las dos cosas y lo ha hecho con mucho éxito, por lo menos desde el punto de vista económico. Ya el punto de vista político es otra cosa, porque es una sociedad donde hay mucho enfrentamiento, que es una cosa que a mí me preocupa y que yo observo de manera crítica con respecto al populismo. Y bueno, lo que pregunta Santiago Rodríguez y Putin, bueno, sí, esto es más que tiene que ver con la historia europea, por eso es que en Europa nosotros vemos un populismo de derecha y no de izquierda, a excepción de España, aunque fíjense que apareció Vox. El populismo europeo tiene mucho que ver con su propia historia, con los enfrentamientos étnicos, con la inmigración, ¿no? Con el tema de las identidades nacionales, hasta de la religión, que Putin, en el caso ruso, ha retomado. Yo no me atrevería a calificar a Putin como un líder populista. Me parece que él está más bien en la línea de la típica autocracia que ha tenido Rusia. Para entender a Putin, yo les recomiendo volver a leer algunas páginas de aquel clásico libro La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, donde planteaba que iba a haber dos modelos que se iban a enfrentar en el mundo, los rusos y los americanos. Sé que los rusos están conquistando el mundo a base de la espada y los americanos lo están conquistando, los americanos anglosajones, a base del arado. Pedro Pablo Fernández quiere hacer un comentario. Aló, ¿me escuchan? Sí. Tocayo, saludo. Épale, Tocayo, ¿cómo estás? Primero que todo, muchísimas gracias por este excelente foro que nos has acompañado, que has conducido. La verdad es que ha estado interesantísimo este tema, que es un tema de una vigencia enorme hoy. Yo quería hacer dos comentarios que son más una preocupación y conocer tu opinión, que tiene que ver mucho con lo que dijo Mibeli. Yo siento que, tú lo dijiste, hay un ambiente, hay unas condiciones que favorecen el surgimiento de los populistas. Los populistas no surgen cuando una democracia está funcionando bien y políticamente, institucionalmente, cuando la economía está funcionando, pues no hay como mucho margen para que surjan los populismos. Al final surgen porque hay problemas, porque hay un caldo de cultivo. En el caso de Venezuela, en el 98, era clarísima las condiciones para que emergiera un líder populista, por bueno, el colapso del modelo rentista, toda la caída de los precios del petróleo sostenida que habían generado una crisis económica muy fuerte con consecuencias sociales importantes. Además, el desprestigio de los partidos que habían ido desprestigiándose por sus propios hechos, pero además una campaña mediática, aquella que Rafael Caldera llamó la conspiración diabólica, una campaña antipolítica tremenda que fue generando además todo el ambiente para que pudiera surgir Chávez de la forma y con la fuerza con la que surgió. Mi preocupación en este momento es que siento que ahí se dieron una serie de condiciones, una serie de errores para que apareciera Chávez, pero en este momento siento que todo el boom de las redes sociales son un instrumento que ayuda a generar polarización, que es un elemento que favorece mucho el surgimiento del populismo, porque al final el populismo necesita enfrentar unos contra otros y entonces convertirse en el representante y salvador de uno frente a los enemigos. Y las redes sociales exacerban muchísimo la polarización, la confrontación en todos los temas, no es solamente con el tema político. Las redes sociales se han convertido en un nido de enfrentamiento porque la verdad es que naturalmente somos
propensos los seres humanos, pareciera, al conflicto, y esto lo que hace es darle como más volumen. En tiempos pasados, cuando teníamos unos medios de comunicación formales, muchos de esos medios no se portaban exactamente de forma ética o transparente, no eran equilibrados, etcétera, tenían intereses muy específicos que defendían, pero en todo caso servían de alguna manera de catalizadores o de filtro. En cambio, con las redes sociales está destapado, o sea, es mucho más fácil propiciar el enfrentamiento por temas específicos, el tema del movimiento LGTB o cualquier cosa, cualquier ejemplo que tú pongas. Cuando uno ve hasta el tema ambiental, que bueno, se generan unos conflictos enormes y unos enfrentamientos, una polarización muy fuerte. Entonces, el tema del populismo no solamente de América Latina, está como irrumpiendo porque pareciera que hubiera un nuevo estilo de confrontación agónica en la política, y yo creo que todo eso es exacerbado en una buena medida por las redes sociales. Y el segundo, este es el tema importante que quería oír comentario tuyo, pero el otro tema que quería mencionar, porque me llamó, lo pensé cuando tú lo estabas diciendo, hablando de cómo en Estados Unidos hasta los años 60, los negros seguían discriminados porque, bueno, unas mayorías blancas en unos estados decidían que eso fuera así. Y citabas el caso de Hitler también con los judíos, pero un caso clarísimo de discriminación terrible, de imposición de la mayoría sobre la minoría de forma absolutamente inaceptable. Un juego democrático fue el que vimos en Venezuela con la lista Tascón. Esa lista, durante un periodo largo en Venezuela, para tú trabajar en PDVSA, para tú trabajar en un organismo del Estado, para tú acceder a cualquier política del gobierno, hubo un tiempo, después eso se fue diluyendo un poco, todavía persiste de alguna manera, pero ese momento fue una cosa de verdad como el fascismo en su máxima expresión. El fascismo y el populismo, que no son lo mismo, terminan tocándose mucho porque tienen muchos elementos en común, pero en el momento de la lista Tascón, esto era en el año 2000, era inconcebible en el mundo entero, así como en Estados Unidos es inconcebible que hasta 1960 hubieran habido esas leyes discriminatorias. Lo que pasó aquí en Venezuela con la ley Tascón es una cosa inadmisible en este siglo. Gracias, tocayo. No, de acuerdo contigo sobre esto último, volviendo al Perón. En las elecciones presidenciales del año 51, el día de las elecciones, metieron preso a Ricardo Balbín, que era el candidato de la oposición por el Partido Radical. O sea, el día de la elección presidencial, al candidato de oposición lo metieron preso, pese a que Perón iba a ganar de todas maneras las elecciones porque tenía un apoyo abrumador. Pero esa cosa de desconocer al otro, ¿no? De que el otro hay que aplastarlo, humillarlo, desaparecerlo, sí, es una cartel. Porque tú le quitas, cuando tú le niegas la legitimidad, cuando el otro no tiene legitimidad, lo conviertes en enemigo del pueblo. Exacto, de ahí para adelante. Es decir, una de las claves que hacen que la democracia funcione es que haya reconocimiento mutuo. Lo que decía Adolfo Suárez, ¿no? O sea, reconocer que hay españoles que pueden pensar distinto a nosotros y no por eso nosotros nos tenemos que matar. A mí el peligro del populismo, uno de los peligros del populismo yo lo veo por ahí. Y sobre lo que tú me preguntabas anteriormente, bueno, sí, es un riesgo muy, muy grande. Estamos entrando en una etapa que no podemos saber qué va a ocurrir. Yo afortunadamente estudié una carrera que es muy fácil porque se trata de ser profeta del pasado, ¿no? De explicar lo que ya ocurrió y no lo que va a ocurrir. Tu comentario me recordaba mucho un comentario que hacía a su vez Martín Lutero cuando empezó la Reforma Protestante, porque él tenía aquella pelea, ¿no? Contra el Papa, diciendo, bueno, que las Sagradas Escrituras le daban a él la razón en su posición sobre la doctrina de la fe. Entonces Lutero decía, bueno, que gracias a la imprenta, cuando ellos pudieran traducir la Biblia del latín al idioma del vulgo y distribuirla por toda Europa, por toda Alemania, bueno, todo el que leyera la Biblia iba a llegar a la misma conclusión de él. La sorpresa de Lutero fue que todo el que leía la Biblia llegaba a conclusiones totalmente distintas a las que había llegado Lutero. Bueno, si te sirve un poco de consuelo, ya pasamos por esto hace 500 años. Entonces, y bueno, estamos aquí. O sea, en cada cambio tecnológico, en cada etapa de la historia, tenemos un nuevo reto. Yo soy optimista si yo veo hacia atrás, ¿no? De lo que la humanidad ha logrado superar, cosas que no hemos terminado de superar. Hay como una serie de demonios que nos persiguen a distintas sociedades. En Estados Unidos el racismo, en Europa es la guerra.
después de 70 años de paz, Europa está en guerra, algo que parecía increíble, pero está ocurriendo. En el caso, por ejemplo, de algunos países, como el caso de nosotros, nuestros demonios son las dictaduras, que siempre están, las autocracias, son cosas que siempre se nos presentan en la historia una y otra vez, y cuando pensamos que ya lo ha superado, vuelve nuevamente. Bueno, las sociedades tenemos que luchar contra eso, pero pese a eso, yo soy bastante optimista porque creo que la humanidad es mucho mejor de lo que era hace 100 o 200 años atrás en muchísimos aspectos. Lo que pasa es que lamentablemente eso no es noticia, ¿no? Las noticias son que el hombre mordió el perro. Bueno, se nos quedan algunos comentarios por ahí, los leeremos, pero vamos a ir cerrando ya con las palabras de Eduardo Fernández para ser fieles a la puntualidad y poder concluir a las 6 en punto. Bueno, Pedro, profesor Benítez, felicitaciones. Una excelente presentación. Y bueno, muy agradecidos en nombre de IFEDEC por haber aceptado nuestra invitación y haber participado de una manera tan excelente. Me atrevo a aportar un par de anécdotas. Así como usted mencionó la carta de Bolívar al general Juan José Flores, por cierto, carta que escribió Bolívar faltando apenas un mes para su muerte. Fue en noviembre de 1830 y Bolívar muere en diciembre de 1830. Pero hay una carta famosa del general Perón a un presidente chileno que era Pedro Aguirre Cerda. Y en esa carta le dice, le recomienda, para que tenga éxito en política, dele a los trabajadores todo lo que ellos pidan. Y después de haberles dado todo lo que ellos pidan, deles más. Los economistas le van a decir que eso no se puede hacer. No le haga caso a los economistas. Claro que se puede hacer y usted tendrá éxito político. Ahí está planteado clarísimamente, ¿no? El objetivo era preservar un ascendiente político popular independientemente de la catástrofe económica que se produjera, como se produjo en efecto la catástrofe económica de Argentina, que antes de Perón era uno de los países más prósperos del mundo y después de Perón no se ha podido recuperar más nunca. Otra anécdota que me parece pertinente para lo que estamos conversando es que el año de 2002 en Venezuela estaba en marcha la famosa huelga petrolera. Y al presidente Chávez se le ocurrió invitarme a conversar. Y la pregunta central de la conversación fue, me hizo esta pregunta, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? Yo me permití decirle, mire, si yo estuviera en su lugar, lo primero que haría, distinto de lo que está haciendo usted, es recordar que el presidente de la República tiene que ser jefe del Estado. Y que ser jefe del Estado significa ser un factor de unidad nacional. Usted no puede ser un factor de fractura de la unidad nacional porque usted, muy a mi pesar, es el presidente de la República. Y el presidente de la República debe ser un factor de unidad nacional. El jefe del Estado en los países europeos, por ejemplo, en el Imperio Británico, la reina es el símbolo de la unidad del imperio. Y el presidente de la República Italiana es el símbolo de la unidad de los italianos. El presidente de Venezuela, tal como yo concibo la presidencia y como lo dice la Constitución, debe ser un factor de unidad nacional. Y Chávez me contestó a eso, me dijo, amigo Fernández, tenemos una discrepancia muy fundamental. Yo voy a ser presidente de los revolucionarios. A mí no me interesa ser presidente de todos los venezolanos. Incluso hizo un poco de burla de la fórmula sacramental que utilizaban todos los presidentes elegidos democráticamente ya. Hasta ayer fui candidato de mi partido. Una vez que sigo elegido, soy presidente de todos los venezolanos. Eso no va conmigo, me dijo.
Yo soy presidente de los revolucionarios, soy presidente de los pobres. Yo creo que desgraciadamente buena parte de la oposición venezolana no se dio cuenta que esto de la división era un factor importantísimo en la estrategia chavista para perpetuarse en el poder. Y jugaron al mismo juego, al juego de la confrontación, de la polarización exacerbada. Y eso era lo que perseguía Chávez. Lo que quería era justamente que se planteara esa especie de dialéctica. Ahora, no debemos olvidar, por cierto, que los dos más grandes ejemplos de populismo en el mundo son europeos, no son latinoamericanos. Tal vez Perón está a la altura de ellos, pero fueron el fascismo, Mussolini y el nacionalsocialismo de Hitler. Pero como decía Pedro Pablo Fernández hace un ratico, el populismo no nace en el aire, necesita un caldo de cultivo. La gente no se da cuenta que Hitler llegó a alcanzar el inmenso poder que tuvo en Alemania, porque Hitler liderizó a Alemania en el momento de la más grande humillación de ese país, después de la Primera Guerra Mundial. Alemania había sido sometida a una humillación muy grande y Hitler rescató el orgullo alemán. Y lo mismo Mussolini. A Mussolini le tocó gobernar en los años 30, al terminar la Guerra Mundial, y cumplió pues también un poco el papel del gran salvador de la nación italiana. El colapso de los partidos políticos del año 98 en Venezuela fue un factor que permitió la irrupción del fenómeno chavista sin resistencia. Y además hay que ver cuántos sectores de la población a quienes no podíamos imaginar cómplices del chavismo, sin embargo fueron cómplices de la convocatoria a la constituyente, sin darse cuenta que la constituyente la quería Chávez, no precisamente para redactar una nueva constitución, sino para lograr el poder absoluto en sus manos. Era un instrumento de poder, no un instrumento para redactar una constitución. A mí me contaba Luis Miquelena, que Chávez nunca llamó por teléfono para interesarse por los contenidos de la Constitución, salvo el nombre. Lo único que él decía que era punto de honor para él es que se llamara República Bolivariana de Venezuela. Pero los contenidos lo tenían sin cuidado, porque la constituyente para lo que él la quería era para disolver el Congreso Democrático, para tomar el poder absoluto, para elegir un Consejo Nacional Electoral a su orden, un fiscal general de la República, un contralor. Para eso era que quería la constituyente. Y lamentablemente mucha gente, algunos de ellos de muy buena fe, colaboraron en que Chávez tuviera su instrumento de poder absoluto. Bueno, son unos comentarios adicionales a esta estupenda presentación que usted ha hecho. Me parece maravillosa la presentación y bueno, de nuevo le reitero mi felicitación y mi agradecimiento. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Por ahí en YouTube preguntaron si ves algún candidato con rasgos populistas, los que se pueden presentar en el 2024. Veo varios, veo algunos por ahí que tienen ganas como de ser candidatos, que como que les gusta la cosa populista, ¿no? Creo que por la quiebra de nuestro de la economía, de la renta petrolera, vamos a ver populismo, pero del otro extremo, o vamos a ver eso es peligro, pero creo que mientras no aprendamos nuestra propia historia y la necesidad de construir acuerdos, porque esa es la única manera como los países salen de abajo. Mucho después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Adenauer, lo que hizo de Gasperi, lo que hicieron los conservadores, los liberales y laboristas británicos, lo que hizo incluso De Gaulle, ¿no? De construir acuerdos, que eso fue lo que, y bueno, nosotros somos un ejemplo de eso, ¿no? Hay una frase, y no me quiero extender, del discurso del presidente Boric, y yo veo que él está metido en ese dilema, ¿no? Porque él, por un lado, citó al presidente Allende, se ve como el heredero de Allende,
pero al mismo tiempo le hizo un reconocimiento al presidente Alwin. El presidente Alwin tenía una frase que le criticaron mucho, pero un gran sentido común, en la medida de lo posible. Y Alwin hizo ese milagro de reunir por un breve tiempo una sociedad tan enfrentada como la chilena, y esa fue la base esa fue realmente la base del éxito chileno. Mientras no entendamos eso, que para construir instituciones, reglas claras, necesitamos acuerdos, y bueno, yo creo que esa es la lucha que tenemos que que nos reúne, y la lucha que tenemos que dar. Y bueno, nuevamente muchas gracias, doctor Fernández, y gracias a Mercedes Malavé por esta extraordinaria oportunidad, y sumamente agradecido. Muchísima suerte. Okay, igual. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron por Zoom y por YouTube, y los invitamos a participar el próximo lunes en un conversatorio también sobre un tema político, qué nos pasó, con la comunicadora social, analista, articulista Mibelis Acevedo. Hasta el próximo lunes. Gracias, Pedro. Nos vemos. Gracias.